Silva Zúñiga, él es jefe del servicio obstétrico del Instituto Materno Perinatal, que hoy nos acompaña para conversar sobre este tema. Bienvenido, doctor Silva, a BT Radio. La verdad que nos da un gusto tremendo que esté acá. Hemos estado escuchando en el informe y también conversado en interno al respecto, pero si bien es cierto, doctor, que la mujer tiene esa bendición y ese privilegio de ser madre, y sobre todo en esta etapa de embarazo se cuida, nos cuidamos mucho porque este embarazo llegue a un buen término. Y si bien es cierto que durante los 9 meses de gestación uno guarda todo lo indicado por el médico, llega el momento crucial de que uno tiene que dar a luz, porque ese es el término que utilizamos. Y ahora, hoy en día, se está poniendo en práctica el parto humanizado. Explíquenos usted, doctor, ¿qué significa el parto humanizado? Bueno, en realidad el término de parto humanizado sale a raíz de justamente la forma como es que anteriormente se atendían los partos, en los cuales la mujer iba sola a los centros obstétricos a dar a luz, lejos de la familia, con posiciones y digamos actividades que no necesariamente les ayudaba a dar a luz en forma, digamos, tranquila, ¿no? Se identificó este digamos, problema que existía entre los establecimientos de salud y la forma de pensar de la comunidad de cómo dar a luz, y entonces se tradujo en esto de parto humanizado, ¿no? Que en realidad es una tendencia mundial que Perú la asumió a través del Instituto Nacional Materno Perinatal hace ya un buen tiempo atrás. Estoy hablando de antes del año 2000. Se empezó ya a planificar. De hecho, la nueva construcción que nosotros tenemos, el Perú-Japón, que es donde está el centro obstétrico, se construyó justamente ya con una visión de ese tipo. De hecho, los ambientes de parto que tenemos allá, que son en realidad 20 salas de parto, cada una de ellas es un ambiente independiente que garantiza privacidad a la mamá, al esposo y evidentemente al nuevo ser. De ahí empieza todo, de la privacidad, porque eso nos permite que el esposo pueda estar con la mamá antes de dar a luz, compartan las experiencias, compartan también algo de lo que significa el dolor de parto, y compartan la gran alegría que ellos sienten al momento de que el niño está naciendo. Antes de seguir conversando, doctor, quisiera rescatar lo que estuvimos conversando antes de salir al aire. Le pregunté cuánto tiempo tiene usted en la práctica de su profesión, y usted me contestó 26 años. Yo le hago la pregunta, si bien es cierto que se pasa muy rápido los años, y ya para usted es lo más natural atender los partos, porque para la mujer es una experiencia, aunque sea multípara, siempre es una experiencia nueva en cada caso. ¿Qué es lo que le diferencia a los partos hoy en día en que les acompaña el esposo a hace 15 años o 20 años en que no se permitía la presencia del esposo? ¿Cuál es el beneficio más grande en este caso de la mujer al tener la compañía del esposo? Bueno, en realidad son múltiples los beneficios. En principio, la idea de familia debe estar siempre presente desde el primer momento de que el niño va a nacer. Es un niño que va a nacer sintiendo a la mamá y al papá. Ese es un suceso que marca al niño. En el futuro, y se ha visto y se ha estudiado casos que garantizan que este chico va a ser muy seguro de sí, no va a tener inseguridades y va a poder avanzar mejor que otros niños en los diferentes obstáculos que la vida le va a ir dando, ¿no? Es también considerar el hecho de que la mamá y el papá van a ser los protagonistas de este momento tan importante que es el parto, ¿no? Creo que esas dos cosas son muy importantes. Ahora, doctor, podríamos decir, cuáles son los pasos o el procedimiento de este parto humanizado? Si bien es cierto, hay privacidad, es un cuarto separado donde está la mamá, el papá y los médicos que van a estar apoyando durante todo el parto. Y, o sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué más se hace? ¿Cuál es la atención que se le hace a la mamá?
con el papá la comunicación, o si es que puede entrar quizás la mamá también de la paciente? Claro, o sea, lo que nosotros hacemos es una consejería previa, ¿no? Recordemos que el instituto prepara, digamos, a la mujer embarazada desde la gestación, que sería lo ideal y lo importante, ¿no? Entonces ellas acuden a sus controles prenatales con su pareja, porque la intervención del esposo debe ser muy considerada en realidad. Se tiene que hacer intervenir al esposo del inicio. Esto va a hacer que él se inmiscuya más en lo que es el parto, en el embarazo, en el parto. Le va a, digamos, a obligar después también un poco a tener mayor responsabilidad en la crianza del bebé. Me imagino, doctor, que en esa preparación previa que ustedes le brindan a la pareja de esposos, ustedes ya van de alguna manera viendo el temperamento o el comportamiento del esposo en este caso, para que pueda de alguna manera asumir el momento y no se ponga sumamente nervioso. Así es, ¿no? Hay una parte que se les ofrece durante el control prenatal que se llama psicoprofilaxis. En esta son sesiones educativas, como talleres, en los cuales se les enseña evidentemente en qué consiste el parto, pero antes de eso, en qué consiste la gestación, cómo es el desarrollo del embrión, cómo son los cambios físicos que la mamá va a tener, los cambios psicológicos que también la mamá va a tener, porque la mamá ya no es la misma con el embarazo, cambia. Se les enseña cómo es que ellos tienen que afrontar ya durante el periodo de dilatación, cuánto va a durar, porque a veces piensan de que es el periodo de tiempo corto y ya se desesperan, entonces se les explica cómo es la evolución de este periodo. Ahora, ¿hay un promedio determinado o va a depender siempre de cada parto? Cada uno es diferente. Por supuesto, no, nosotros como humanos no actuamos igual que en las máquinas, que se puede predecir el tiempo, no, es muy particular en cada persona la evolución, ¿no? Pero como les digo, en la psicoprofilaxis se les enseña todo esto, ¿no? Incluso cómo es que la mujer va a pujar y cómo el esposo, que va a ser acompañante, tiene que apoyar durante ese pujo a la paciente. Pero no está el esposo que va a ser acompañante como, digamos, un espectador más. Él tiene un papel activo durante el parto, ¿no? Que esa es la idea justamente de estas charlas de psicoprofilaxis, que prepara a la pareja para dar a luz con esta estrategia de trabajo que es el parto humanizado. En este caso el esposo actúa como soporte emocional de la mamá. ¿Y qué pasa, doctor, si de repente ustedes están en pleno trabajo de parto y se ha previsto de que va a dar el parto natural y que se complica y tienen que practicar una cesárea? ¿También es posible que el esposo esté presente? Claro, o sea, definitivamente se les explica también a las parejas que acuden a esta psicoprofilaxis que el parto no siempre termina como parto normal, ¿no? A veces hay ciertas complicaciones que obligan a que este parto termine en cesárea. Y entonces definitivamente la mamá debe entrar a un quirófano, que como ustedes comprenderán es un ambiente con características de asepsia y antisepsia particulares. Estamos trabajando también implementar la cesárea con acompañante. Hay que superar algunas barreras de este tipo, pero sí tenemos, sí, no es fácil, pero sí hemos hecho algunos pilotos con esto. Sí sabemos que es posible, pero requiere de la implementación de los ambientes desde el punto de vista de infraestructura y de recurso humano también, porque comprenderá que la reacción de las personas suelen ser inesperadas a veces. Incluso en la misma sala de partos ha habido en ocasiones que los papás se han desmayado, se han descontrolado, y evidentemente eso requiere que otro personal de salud atienda al papá que está mal. O sea, ya hay dos por atender. Sí, eso se sale. Entonces, todas esas previsiones uno tiene que tomar, porque como institución de salud siempre ponemos adelante lo que le denominamos la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, justamente eso es importante, claro, porque a veces cuando uno no garantiza la seguridad del paciente empiezan a ver ya las complicaciones, ¿no? Y los eventos adversos. Justamente es eso lo que le preguntaba, ¿qué pasa si el papá
el esposo no puede soportar ese momento tan crucial que vive la mujer en este caso, ¿no? Aunque muchos dicen es el sexo débil, pero cuando la mujer tiene que dar a luz, soporta el dolor. Aunque ahora haya avanzado la ciencia y haya medios para evitar el dolor y que pueda ser de alguna manera todo tranquilo y relajado, de todas maneras se pasa un proceso en que es un poco traumante para el esposo y sobre todo la mujer, sobre todo si es primeriza. Por supuesto, ¿no? Las circunstancias difieren una de otra. Definitivamente, incluso si hubieran tenido ya experiencias previas, es una nueva experiencia y eso genera cierto grado de ansiedad en la mamá y más aún en el papá, ¿no? Entonces, para eso se les prepara. Hay un porcentaje que sí son pacientes controlados por nosotros y tienen la opción de esta psicoprofilaxis, pero hay otro buen porcentaje también que vienen controlados en otros lugares y que nomás vienen para el parto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho ahí es darles una especie de psicoprofilaxis de urgencia, de emergencia, dándoles algunas pinceladas de qué es lo que tienen qué rol tienen que cumplir, y evidentemente no va a ser lo mismo, pero por lo menos tratamos de orientarles para que su conducta durante el parto sea la más adecuada, ¿no? ¿Es posible que usted pueda darnos de repente, si usted tiene conocimiento solo, si le es posible contestar, cuán grande es la incidencia de mujeres que adoptan este método del parto humanizado, por así decirlo? Con esto no se quiere entender de que la otra modalidad del parto no sea humanizado y se trate muy mal, no, sino que es una especie de denominación para permitir que el esposo la acompañe. ¿Cuánta incidencia hay en el Instituto Materno Perinatal en mujeres que adoptan este método? No, o sea, el 100% de pacientes tiene la opción de entrar a parto humanizado, porque un poco para de repente conversar sobre el tema, el parto humanizado tiene 3 componentes. Uno de ellos es el parto vertical, que en realidad es ofrecer a la paciente la forma, cómo es que va a dar a luz. Puede ser de cuclillas, puede ser semisentada. Hay varias posiciones en las cuales la paciente puede escoger. Como ella se sienta más cómoda. Como ella se sienta más cómoda. Recordemos que el principio que nosotros tenemos en cuenta es la mamá y el papá son los protagonistas del parto. Ellos escogen voluntariamente. Y entonces se les da esas opciones, a todas, al 100%. De igual forma se les ofrece también el parto sin dolor, que lo podemos hacer en forma medicada, y también las opciones no medicadas, que de todas maneras ellas difieren mucho en cuanto a efectividad de, digamos, eliminar el dolor, por obvias razones. Y le damos finalmente la opción de lo que es el parto con acompañante, ¿no? Que él puede estar acompañada de su esposo o su mamá o algún familiar siempre, ¿no? Eso va a depender de las mamás, porque claro, les contaré que hay algunas mamás que no quieren ni ver en pintura al esposo en ese momento, así que prefieren incluso a veces estar solas. Y no porque tengan nada en contra de ellos, sino que sencillamente en ese por el mismo momento, ¿no? Sí, y se les permite también eso, porque ellas son las protagonistas de su parto. Cuando usted habla de parto sin dolor, yo me imagino, y siempre he tenido la duda, hay, por supuesto que ustedes los médicos tienen un motivo. Se prefiere ponerle la anestesia epidural y no la general. ¿Por qué? Bueno, eso evidentemente tiene su razón. Claro. La anestesia general podría afectar al feto también. Entonces, la idea es que el bebito no tenga ningún tipo de anestesia, porque recuerden que cuando él nace tiene que desempeñar varias funciones nuevas, claro, respirar, por ejemplo, que va a ser necesario para la sobrevivencia de él, ¿no? Entonces, si está sedado, el bebito no va a poder hacer eso y va a tener serios problemas, ¿no? Entonces, se utiliza solo la epidural, que es una anestesia regional, que, digamos, en forma localizada hace que el dolor, la sensación de dolor desaparezca, es decir, de la cintura hacia abajo, ¿no? Le cuento una anécdota. Cuando yo tuve, yo tenía a mis 2 hijos con cesárea, ¿no? Pero cuando se trataba de alentar a algún familiar, a alguna amiga respecto cuando iba a dar a luz, yo era campeona, tranquilízate, todo va a ir bien, todo correcto, todo. Pero cuando me tocó y me dijeron que iba a dar por cesárea, no sabe usted qué terror tuve.
le estoy hablando de hace muchos años, y cuando me dijeron tiene que ponerse la anestesia epidural, cuando me decían no va a sentir absolutamente nada, claro, efectivamente aprovecharon el momento que me hablaban e introdujeron la aguja, ¿no? Pero siempre he tenido ese temor, y poco a poco, en los años en donde yo he ido también aprendiendo, investigando sobre esto, realmente no tiene uno por qué tenerle temor ni terror, porque los médicos saben lo que hacen y que de alguna manera no es doloroso. Yo creía que era muy doloroso y no es así. Muchas veces uno lo toma por el nerviosismo como que es lo peor y no es así. Claro, sí, pues es que ahí tiene todo un protocolo. Generalmente se utilizan agujas muy delgadas para anestesiar la piel, que es precisamente la zona donde te va a dar la información del dolor. Claro. Y una vez que ocurre eso, recién ya se hace el procedimiento de ingresar con una aguja un poco más gruesa, que sí va a permitir dejar la manguerita, que nosotros le llamamos el catéter, porque la idea de dejar un catéter ahí es que se da bajas dosis para que se llegue a una analgesia del 80-90%. Evidentemente la duración también es corta, de 1 a 2 horas. Y esa manguerita o catéter que le llamamos sirve para reforzar las dosis. Ustedes van a suministrar de acuerdo a lo que necesiten. De acuerdo a lo que necesitamos. La idea es dar la menor cantidad de medicamento para evitar posibles efectos secundarios, ¿no? Tanto en la mamá como en el bebé. La verdad que es un proceso bastante cuidadoso. Usted ahora me ha resuelto las dudas, ¿no? Y es una manera muy práctica de alguna manera de hacerlo. Pero ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría a todas aquellas mujeres que aún, a pesar de todo lo que han escuchado, de toda la información que pueden ver, aún todavía no se animan a tener un parto humanizado, no se animan a compartir esta experiencia con el esposo? Bueno, en ese sentido nosotros hemos visto que en realidad la mayoría de mamás desean dar a luz acompañadas de algún familiar y más aún del esposo, ¿no? Por eso que nosotros en esta estrategia de trabajo realmente ha sido todo un éxito y ellos se sienten más tranquilos. Imagínense una mamá que entra a un ambiente desconocido, con gente desconocida, sola, con de repente a veces una nueva experiencia, es una carga de ansiedad increíble. Si ella estuviera acompañada de alguien conocido, como por ejemplo su esposo, entonces para ella va a ser una fortaleza, ¿no? Y le va a calmar mucho la ansiedad que en ese momento está viviendo. O sea, es algo importante que la mujer ingrese a la sala de partos con un acompañante, con el esposo o un familiar. Eso lo hemos evidenciado nosotros, por eso que le damos tanto empuje a esta estrategia de trabajo del parto con acompañante. Eso es algo que es muy importante, la recomendación que usted ha dado, doctor, porque aunque uno escuche decir que es bueno, no todos realmente se animan, y por supuesto que es muy beneficioso y contar con la compañía de un familiar, sobre todo que sea el soporte emocional y que se encuentre en un ambiente, por más que sea desconocido, tiene la compañía y de alguna manera pueda colaborar al 100% con las indicaciones que proporciona el médico para que el parto sea lo más natural posible. Ahora, usted, cuando le hablé respecto a que si termina este parto en cesárea, ustedes están viendo recién las posibilidades y si se puede o no proceder al acompañamiento también en caso de cesárea. Claro, en quirófano. Sí, pues como comprenderán, ya entrar a una sala de operaciones que debe garantizar cierto grado de asepsia y de antisepsia, porque ya ahí se va a abrir la cavidad abdominal, ¿no? Y entonces la seguridad del paciente tiene que evaluarse mucho. ¿Hasta ahora no ha habido alguien que pueda haber estado allí? Sí, como le digo, ha habido pilotos, nosotros le llamamos pilotos, ha habido casos en los cuales el acompañante ha ingresado y evidentemente se les prepara y su comportamiento es, digamos, aceptable, ¿no? Ha habido casos en los cuales el acompañante no ha respetado la indicación y con su mano que no está, digamos, enguantada, ha tocado un campo que es estéril, entonces condiciona algunos riesgos. Esas cosas se tienen que evaluar. Yo veo que sí es posible con la debida preparación del acompañante. De repente tendríamos que darle más énfasis en la preparación de la forma como tiene que conducirse el acompañante. También hay que ver el número o digamos el aforo que se le llama, ¿no? Que cada quirófano debe tener. Claro, las personas. Entonces, el hecho de que ingrese uno más
también va a influir. Eso hay que analizar en qué medida puede haber algún impacto en la posibilidad de que haya alguna infección postoperatoria. Hay varios aspectos que estamos evaluando, pero tenemos esa idea de que se haga la cesárea con acompañante. Lo entiendo totalmente, doctor, porque no es lo mismo que usted, que tiene tanta experiencia y usted puede hacer lo más natural al atender en una operación, a que entre yo y de repente pues yo diga que sí, lo voy a presenciar y ahí me desmayo, o de tantas sorpresas no le permito a los médicos hacer su labor eficaz. La verdad que eso va a depender mucho de los cuidados que también que ustedes tengan y las previsiones que el caso amerita. Doctor. Antes de finalizar, Ana Roca, tenemos una pregunta, dice de Angélica, dice: muy buen programa. Una pregunta: ¿el parto humanizado también se puede realizar estando con el CIS? ¿Y cómo se pide, dice ella, a los especialistas? Bueno, lo que es parto humanizado es una estrategia de trabajo de la ex maternidad de Lima, del instituto. Se está trabajando con el Ministerio de Salud para que esta experiencia se generalice en los otros hospitales. En realidad es algo complejo debido a que la infraestructura tiene que garantizar lo que les hablaba de la privacidad, ¿no? Entonces, nuestros establecimientos de salud en su mayoría han sido hechos con una concepción antigua, en donde hay una sala de dilatación separada, y hay una sala de parto separada y una sala de puerperio ya cuando dan a luz también separada, ¿no? Nosotros tenemos una sala en donde se hacen las tres actividades. Doctor, perdóname un segundo, rapidito, ¿esa llamada de dónde? De Moyobamba, Maribel desde Moyobamba. Adelante, Maribel, con tu llamada. Sí, doctor, quisiera hacer una consulta. El motivo es que ya va a ser un mes el viernes que me han hecho la cesárea y el dolor es bastante, me arde y lo siento que por los costados, como quien que se hincha, doctor, como primera vez que me han hecho a mí la cesárea y no sé, doctor, si es que es algo normal o es porque estoy infectándose el corte. Muy bien, Maribel, atenta con la respuesta del doctor, ya estamos finalizando el programa. Bueno, después de un mes de haber sido operada, difícilmente uno podría pensar que hay una infección activa, ¿no? Generalmente cuando hay una infección de herida operatoria, a más tardar a las 72 horas están habiendo manifestaciones como hinchazón de la zona de la operación, un cambio en la coloración, se torna más rojiza, un incremento de la temperatura localmente, en esa zona se pone muy caliente y a veces incluso hay secreción de un líquido, ¿no? Medio blanquecino, ¿no? Ahora, un dolor a un mes sería bueno observar, ¿no? Podría de repente tratarse de que a veces el organismo rechaza las suturas que se utilizan y se forma lo que nosotros llamamos un granuloma. Y esos granulomas provocan unas reacciones inflamatorias que generan dolor y pueden justificar esta molestia. Entonces inmediatamente que acuda al especialista. Ya no hay tiempo para más, doctor. Muchísimas gracias. El tiempo aquí en la radio es cortísimo, así que tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias. Sin duda que no será la única vez que usted venga con nosotros. Agradecemos. A ustedes las gracias y recuerden que el instituto con esta estrategia de trabajo los espera con los brazos abiertos. Nos gustaría atender al 100% de la población, pero existe una distribución de acuerdo al CIS. De hecho, atendemos al 100% de CIS, pero hay una distribución. Claro. O sea, de determinadas localidades les corresponde a determinados hospitales y eso lo tenemos que respetar. Espero que sea bien todo esto. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos despedimos y, si Dios lo permite, nos estamos viendo en otra oportunidad. Permiso. Los miembros mayores de la familia deben ser guías positivos para los más